Gloria al Señor. Aleluya. Dios nos continúe bendiciendo en esta noche de una forma poderosa y especial. De que le hable su amigo y hermano en Cristo, Héctor Jiménez González, siervo de Jesucristo por la gracia del Señor, pastor por la gracia del Señor de la iglesia Caminando en lo Profético, ubicada en la bella ciudad de Orlando, Florida. Damos gloria y honra al Señor por esta oportunidad que nos permite para a través de este medio llegar y saludarles en el amor de Cristo y así compartir, gloria al Señor, lo que empezamos en el día de ayer, la continuación de lo que sería la discusión, lectura, resumen del Evangelio según Mateo. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios, esperando que esta palabra sea de bendición para su vida. Y vamos a hacer una oración, luego de ello pasamos directo a lo que tenemos para hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por tu gracia, amor y misericordia. Gracias por tu presencia, por tu bondad. En esta hora nos humillamos ante ti, Señor. Te pedimos que nos perdones en lo que te hayamos ofendido, lo que hayamos dicho o callado, que no haya sido de tu agrado. Límpianos con tu sangre, Jesús, e inscribe nuestros nombres en el libro de la vida donde jamás se ha borrado. Ayúdanos a serte fiel, obedientes a ti, obedientes a tu palabra, y que podamos ver el cumplimiento de tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Obra a nuestro favor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Atamos, reprendemos y echamos fuera todo espíritu maligno. Trae liberación en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. En este momento vamos a comenzar. En el día de ayer estuvimos hablando acerca del capítulo 1 de Mateo. Hablamos acerca de la genealogía, el nacimiento de Jesús y la deidad de Cristo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que fue la visita de los magos una vez Jesús nació. Hay algunas cosas aquí que podemos ver, compartir, que son muy interesantes. Vemos que en el capítulo 2 de Mateo nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Poderoso Dios. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Santo, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En esa parte podemos ver que el Señor, en cuanto a su lugar de providencia, el lugar donde provino en lo natural, fue de un lugar llamado Belén de Judea. Gloria al Señor. Y aunque según los estándares humanos en ese momento quizás no era el lugar más prominente, fue impactante, tremendo lo que sucedió, poderoso Dios, ya que nos muestra que nuestro lugar de origen no es un impedimento para ser de bendición y ser usados por Dios. Vemos que en el mismo Evangelio según Juan, Natanael dijo que si de Nazaret podía salir algo bueno, cuando le dijeron que Jesús había sido criado en un lugar, un barrio llamado Nazaret, que según la
respuesta o el comentario de Natanael, al parecer no era un lugar tan bueno, pero la Biblia nos enseña que no importando nuestro lugar de origen, sea prestigioso, sea quizás el menos apropiado según las personas, eso no es un impedimento para que Dios nos utilice. Vemos personas que según la sociedad, el lugar de donde provienen, les es para muchos algo increíble que Dios pueda utilizar a alguien proviniendo de ciertos lugares, pero vemos que Jesús nació en Belén de Judea, fue criado en un barrio llamado Nazaret y es el Salvador del mundo. Poderoso Dios, aleluya. Dios bendiga mi amiga Carmen Paola que se conecta, gloria al Señor. Vemos entonces en Mateo 2:6 que dice que no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Hay otra versión que dice un líder que apacentará a mi pueblo Israel, haciendo referencia al nacimiento de Cristo. Luego dice el verso 7, gloria al Señor, Mateo capítulo 2, verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, aleluya, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero sabemos, Dios bendiga a María Santiago que se conecta, gloria al Señor. Sabemos que Herodes, el interés que tenía no era de adorar a Jesús, sino de matarlo. Poderoso el Señor. Amén. Dios le bendiga a María grandemente, gloria al Señor. Y él preguntó, indagó acerca del lugar de origen de Jesús, de dónde habían visto la estrella, no para ir a adorarle, como dijo con todo engaño, sino para ir y matarle, o para enviar para que fuese Jesús asesinado, ya que él no podía concebir en su mente el hecho de que hubiera otro rey que no fuera él. Amén. Dios bendiga a mi primo Saulo Jiménez. Dios le bendiga grandemente. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces vemos, número 1, el capítulo 2 de Mateo nos enseña que el lugar de donde procedemos, nuestro lugar de origen, no es una limitación para que Dios nos levante, nos use, nos mueva hacia donde Él nos quiera mover y haga cosas grandes en nuestra vida. Sea un barrio que quizás no era el mejor según la sociedad, eso no es un impedimento ni lo fue para que el Salvador del mundo, habiendo nacido en Belén de Judea, habiendo sido criado en Nazaret, fuese e hiciese el propósito por el cual vino a la tierra. Así que si alguien le ha dicho que usted no podrá llegar o hacer algo basado en el lugar donde usted nació, eso no es bíblico, no es lo que la Biblia enseña. Dios nos puede utilizar independientemente de donde procedemos, porque no es el lugar donde procedemos lo que importa, sino el propósito que ya Dios trazó para nuestras vidas de hacia dónde Él dijo que vamos. Aleluya. Y lo segundo, gloria al Señor, es que basado en ese propósito vamos a enfrentar persecución, vamos a enfrentar obstáculos. Y en el caso de Jesús, vemos que Herodes quería desde la infancia, desde la niñez, poderoso Dios, matarle, pero no pudo porque había un propósito divino, poderoso el Señor. Gloria al Señor, Dios bendiga a las demás vidas que se conectan, gloria al Señor. Nos dice, aleluya, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolas a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, poderoso Dios, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Dios bendiga a Jerry Elise. Gloria al Señor, que se conecta también, se une a la transmisión. Poderoso Dios. Vemos que, gloria al Señor, llegaron hasta el lugar donde estaba Jesús, y al encontrarse con Jesús, se produjo en ellos, en los magos, grande gozo. Gloria al Señor. Y dice, y al entrar en la casa, viendo al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Que esto da un poco más de énfasis en lo que ya estuvimos hablando en el día de ayer, acerca de lo que es el hecho de que Jesús es no solo el Hijo de Dios, sino que es Dios que comparte las características divinas con el Padre. Poderoso Dios, ya que los magos se postraron y le adoraron. Algo que, si vamos al libro de Apocalipsis, cuando Juan intentó adorar al ángel, el ángel le dijo que tenía que adorar a Dios, que él era consiervo suyo. Gloria al Señor, aleluya. Y de todos los que guardábamos la palabra de Dios, que estaba puesto para el servicio de nosotros, básicamente. En este caso, vemos que Jesús, habiendo acabado de nacer, recibe adoración, y hay algo bien interesante en cuanto a esto que sucede aquí, porque dice, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hay una razón por la cual estos tres presentes fueron ofrecidos. Oro nos habla de Jesús como rey, incienso nos habla de la deidad de Jesús como Dios, y mirra habla de el hecho de que Jesús iba a ser sepultado, iba a morir, iba a estar en una tumba, pero luego iba a resucitar. Así que ese es el propósito por el cual se mencionan esos tres presentes. Luego nos dice, pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y esto lo hablamos un poco ayer, pero vamos a enfatizar en ello un poco más hoy. Como ya dije en el día de ayer, a los 13 años de edad, Dios por su gracia me llamó para salvación. Gloria al Señor, a través de un sueño. Creo fielmente que los sueños es una de las formas que Dios utiliza para hablarnos. Lo hizo el Señor para llamarme a su camino cuando yo tenía 13 años de edad. Tengo 28 por la gracia de Dios. Y ha sido una forma en la que el Señor ha continuado hablándome, tanto para cosas sobre mí, también para darle mensajes a otras personas. También ha utilizado a otras personas para darle revelaciones acerca de mí en sueños. Me ha permitido también el Señor escuchar sueños de diferentes personas. Me ha dado la interpretación de sueños que yo he tenido. Me ha dado la interpretación de los sueños de otras personas. Una de las cosas que también he entendido acerca de los sueños, las revelaciones a través de los sueños, es que no siempre se entiende al momento. Hay sueños que Dios le da a uno la interpretación al instante. Hay otros que pueden tomar días, semanas, meses, incluso hasta años, para uno poder entender qué fue lo que el Altísimo, lo que Dios le quiso decir a uno a través de los sueños. Pero no tengo la menor duda, gloria a Dios, basado en esa experiencia y en lo que dice la Biblia, que Dios habla a través de los sueños. Y vimos entonces que a José del Antiguo Testamento, Dios le hablaba por medio de los sueños. Y entramos al Nuevo Testamento. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, y vemos que a José del Nuevo Testamento también Dios le hablaba por medio de los sueños. Y en este caso, aunque todavía no hemos llegado a José, vemos que a los magos que fueron a visitar a Jesús, el hablar en sueños fue una de las formas que Dios utilizó para advertirles que había peligro, que tenían que irse por otro camino. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor por medio de sueños de que hagamos algo o de que no hagamos algo? Gloria al Señor, aleluya. Y es un proceso de aprendizaje. En las veces que he podido escuchar la voz de Dios y hacer las cosas tal y como Él las mandó, porque una de las cosas que me gusta siempre enfatizar es eso, que cuando le hacemos caso a lo que Dios nos habló a través del sueño y lo hacemos tal y como lo tuvimos en la revelación,
siempre hay una bendición grande que fluye, pero cuando hacemos lo que nos parece, no sucede lo mismo. A veces se complica la cosa y uno tiene que humillarse, arrepentirse, pedirle perdón a Dios y aprender de la experiencia, pero es parte de un proceso de aprendizaje, gloria al Señor. Pero Dios habla a través de los sueños, gloria al Señor. Siento la dirección del Espíritu, hay más para leer, pero voy a entrar por aquí. En el libro de Daniel, vemos que a Daniel Dios le dio experiencias, revelaciones en sueños, le dio el don para interpretar sueños, no solamente los sueños de él, sino los sueños de otras personas. Poderoso Dios. Vemos también que en personas que practican el ocultismo, brujería y sucesivamente, intentan adivinar lo que los sueños significan, pero hay dos fuentes de revelación. Está la fuente de Dios y está la fuente satánica, la del diablo. Poderoso Dios. Y la Biblia nos dice en Deuteronomio 18, del 9 al 14, que no debemos de consultar el espiritismo, muertos, medios, ni nada de eso, porque sencillamente eso le abre puertas a Satanás y los demonios. Si queremos saber, gloria al Señor, lo que Dios nos está diciendo, quien está practicando la brujería, consciente o inconscientemente, está en servicio a Satanás, poderoso Dios, y si alguien le está diciendo algo a uno, no debe de ir directamente a donde esa persona, ese ser, o a alguien que le conozca, que trabaje con él, para él. Por ende, si Dios nos está diciendo algo, no debemos de ir donde el diablo para saber lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a la Biblia, si vamos en oración, Dios nos va a aclarar lo que Él nos está diciendo. Poderoso Dios, si hablamos con personas de Dios y sabemos que aunque una persona sirva a Dios, gloria al Señor, el Espíritu Santo le puede dar la revelación, la sabiduría, la interpretación por gracia, pero una de las cosas claves es que aun que la persona sirva al Señor, no todo el mundo hay dones diferentes, no toda persona tiene el don para interpretar sueños y no hay que sentirse mal por eso, porque sencillamente Dios le da un don diferente a cada persona. Pero sí que hay un don, de hecho, es ya de por sí un don el hecho que Dios le hable a una persona a través de los sueños. He conocido personas a lo largo del camino que, como dije previamente, Dios me llamó a través de un sueño y sueño básicamente, creo que podría decir a diario, múltiples sueños, y he conocido personas que casi no sueñan nunca nada. Ahora, eso sí, cuando sueñan hay que ponerle caso, pero son casos totalmente diferentes. Pero sí hay casos de personas que sueñan múltiples veces, hay otros que sueñan solo cada cierto tiempo, pero si Dios le ha entregado a usted ese don, debe de aprender a administrarlo, aprender a usarlo, dejar que el Espíritu Santo fluya, le use, le utilice y le ayude, ya que, gloria al Señor, a través de los sueños hay sueños, debo de aclarar que son solamente para orar, solamente para intercesión. Uno pone en oración lo que Dios le está revelando y son solamente para ese propósito. No todos los sueños se cuentan, pero hay otros casos donde la persona puede tener un sueño que Dios le está mandando una advertencia a alguien, puede ser para uno mismo, puede ser para otra gente, y se debe contar el sueño a la persona, poderoso Dios. Hay quienes dicen, no, si cuento esto se llenan de temor, de miedo. Pero lo que no saben es que vemos aquí que si los magos no hubieran hecho caso a lo que Dios le habló a través de sueños, Herodes los iba a matar. Entonces, puede ser que Dios quiera librar a alguien de la muerte, librar a alguien del infierno, librar a alguien de una mala decisión, librar a alguien de hacer algo indebido, de hacer algo terrible. Y es una de las formas más tremendas en la que vemos que Dios revela, porque el hecho de que alguien tenga una revelación de lo que le está sucediendo, de algo que alguien le está pidiendo a Dios y una persona sin saberlo se lo cuente, pues nos deja saber que Dios está al pendiente de nosotros. Gloria a Dios, es una de las formas en las que vemos la grandeza de Dios. Además del don de profecía, existen otros dones, pero
el, el don de Dios a hablar en sueños es algo poderosísimo. Gloria al Señor, así que debemos de saber utilizarlo, dejar que Dios fluya en nuestra vida por medio del mismo. Habiendo dicho eso, continuamos viendo en Mateo 2, verso 13, que dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. Ahí volvemos nuevamente sobre lo mismo, y aunque ya hemos hablado un poco sobre ello, en sueños, en este caso a José, y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Poderoso Dios. Vemos aquí como un ángel del Señor se le aparece a José en sueños y le da unas instrucciones específicas, poderoso Dios, de lo que debía hacer. Una de las cosas claves que debemos todos de poner en práctica con respecto a este tema de las revelaciones en sueños es tener una libreta. Es algo muy práctico, porque una de las cosas claves es que Dios nos da sueños, pueden durar días, meses, semanas, pero téngalo por seguro que hasta años. Si fue Dios que habló, se va a cumplir, y la mente humana pues a veces tiende a dejar pasar, olvidar, ocuparse en otras cosas, pero si está escrito, no se va a olvidar, y si se olvida se puede verificar. Así que algo muy práctico es tomar nota de lo que Dios le está diciendo a uno en ese momento. En este caso, la revelación que José estaba recibiendo, más allá que tomar nota, era algo bien práctico que tenía que actuar en el momento. Ahí hay algo bien importante, que hay cosas que Dios nos va a decir que tenemos que hacer, que pueden esperar algo de tiempo, hay otras que tenemos que actuar al momento. Si no hacemos lo que se nos está diciendo en ese mismo momento, podemos dejar pasar una oportunidad, dejar que una puerta se cierre, la cual puede tomar tiempo en volver a abrirse, o la cual posiblemente nunca más se vuelva a abrir. Poderoso Dios. Nos dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahí vemos que José recibió la revelación y accionó rápidamente, de inmediato, poderoso Dios. Y dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Poderoso el Señor. Aleluya. Ahí vemos algo de lo que estuvimos hablando ayer. El Evangelio según Mateo fue dirigido al pueblo judío principalmente, y tenía que ser mostrado que Jesús era aquel león de la tribu de Judá que cumplió todas las profecías que de ese Mesías que ellos esperaban. Y en este caso se vio el cumplimiento de una de esas profecías que Dios había dado ya, gloria al Señor, que decía que de Egipto, Oseas 11:1, llamé a mi hijo. Dice el verso 16, Mateo 2:16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces vemos que Satanás posee la mente de Herodes para ya no querer matar a Cristo solamente, sino que mató a todos los niños menores de 2 años. En el caso de Jesús no lo llegó a tocar, pues ya el Señor le había dado el aviso. Ahí vemos la importancia de hacerle caso a lo que Dios dice a través de las revelaciones. Gloria a Dios. Dios le había dado el aviso a José en sueños, se lo obedeció, tomó el niño, tomó a la madre y se fueron, poderoso Dios. Y los niños, entonces, vamos a ver un poco más adelante cómo hubo una masacre de niños. Y en la actualidad, el plan de ataque satánico, poderoso Dios, es el mismo, poderoso Dios, tanto espiritualmente como literalmente, poderoso el Señor. Gloria al Señor en cuanto a lo que es la, las garras de Satanás tratando de afectar a la niñez, sea por medio de ataques espirituales, poderoso Dios, niños, infantes llorando. Algunos de ellos no pueden expresarlo porque todavía ni siquiera saben hablar, pero sienten en la atmósfera algo que no les deja dormir, que les perturba, poderoso Dios. De ahí la importancia de mantener un ambiente en su hogar de adoración,
de música cristiana, no de estar viendo películas de misterio, escuchando música que lo que hace es atraer demonios, que fue parte de la conclusión del mensaje ayer, y saber, gloria al Señor, que la presencia de Dios necesita llenar el hogar, poderoso Dios, pero no tan solamente es la única forma, hay dos cosas más, como lo son la pedofilia y su agenda, como lo es la agenda de, gloria al Señor, de lo que sería la sociedad LGBTQ con su plan de adoctrinamiento a la niñez de ver la práctica de homosexualidad, lesbianismo, transexualismo, sucesivamente, como algo normal. Siempre es importante aclarar que en cuanto a la persona practique o tenga cualquier inclinación sexual que tenga, gloria al Señor, como servidores de Dios, siempre vamos a orar por la persona, a predicarle la verdad y amar a la persona, porque la realidad es que no es algo personal, sino espiritual. Y en ese aspecto, pues siempre es importante dejarle saber que cualquiera de esas prácticas sexuales no son el plan perfecto de Dios. Pero en Estados Unidos especialmente se está viendo cada vez como el auge aumenta, y no solo acá, sino en el mundo entero, porque sabemos que los que hemos leído la Biblia, sabemos que en Génesis 19 lo que pasó en Sodoma y Gomorra, y dice la Biblia que Lot vivía allí y que él abrumaba cada día su alma al ver la nefanda conducta que tenían aquellas personas. Poderoso Dios, y gloria al Señor. Dice la Biblia que en los tiempos finales, en el tiempo de la venida del Señor, iba a ser como en los días de Noé, y también que iba a ser como en los días de Lot, quien vivía en Sodoma y Gomorra. Así que no es de sorprendernos por un lado, pero a su vez es algo que nos debe de mantener alerta espiritualmente, y el saber que Satanás tiene una agenda de ataque hacia la niñez. No tan solamente fue Herodes quien hizo esto, también lo hizo Faraón cuando les dijo en un momento dado que sí se podían ir, pero que dejaran a los niños. Así que vemos cómo desde Éxodo, como también en Mateo y en la actualidad, hay un plan, siempre ha habido un plan de Satanás en contra de niñez. Dios bendiga a Maggi, que se conecta, y hermano Abdiel, Dios les bendiga grandemente, poderoso el Señor. Entonces, hay que orar fuertemente por la niñez, instruir a la niñez en la palabra de Dios. Para aquellos que son padres, siempre una exhortación que Dios por su gracia me ha puesto es que en los tiempos difíciles que estamos viviendo, el mejor lugar donde un padre puede criar o instruir a su hijo es en el camino de Dios. Y esto es bíblico, ya que nos dice la Biblia en Proverbios 22, nos habla sobre esto. Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que hay que instruir a los niños en el camino de Dios. No solamente es la tergiversación o el concepto errado en cuanto a lo sexual, sino también las matanzas, crímenes, robos, el uso de drogas, la violencia, sucesivamente, poderoso Dios, la depresión que está atacando a muchos de los jóvenes, y los espíritus malignos están afectando a muchos de los niños. Vemos que es un ataque sin precedente hacia la niñez, y la clave es, gloria al Señor, que antes del pueblo de Israel ser liberado en el Éxodo, Faraón pidió los niños. Antes de que la gloria de Jesús se manifestara sanando y libertando, Herodes hizo la matanza de los niños. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo, gloria al Señor, Dios tiene un plan de manifestar su gloria, y eso lo vemos en Joel 2:28 al 30, también lo vemos en Hechos, gloria al Señor, capítulo 3, verso 16 en adelante, donde dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nos dice que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas
no ni siquiera da una cantidad de edad, sino que básicamente sobre los niños hay una promesa de Dios que van a profetizar. Dios les va a utilizar para hablar por medio de ellos. Por esto entonces es que estamos viendo este ataque demoníaco en contra de la niñez, así como el resto de la humanidad, pero con un enfoque especial, ya que para este tiempo final el diablo quiere apagar lo profético, sacarlo de raíz, poderoso Dios, y es por eso que debemos de intensificar la oración a favor de la niñez. Siempre recuerdo en Puerto Rico los cultos de niños y hasta el día de hoy lo sigo diciendo, siguen siendo mm, em, mis cultos predilectos, favoritos, ya que en un ambiente eclesiástico, en una iglesia o en las iglesias se ven a veces diferentes cosas, gloria al Señor, pero nunca en un culto de niños vi a un niño leyendo un texto bíblico porque se lo estaba dirigiendo en una forma indirecta a otra persona. Nunca vi a un niño decir que no iba a ir para el culto porque iba a cantar o a predicar X o Y persona. Nunca había un niño que se parara a decir, no, yo estoy pasando por X o Y situación, por tal o tal problema. Nunca. Solamente hacían, tomaban la parte tal y como le mandaban. Eran los cultos que más rápido terminaban y los que uno no quería que se acabaran, porque era todo tan puro, tan sincero, que con razón nos dijo el Señor que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Poderoso Dios, cuando los discípulos reprendieron a aquellos que le llevaban a sus hijos para que el Señor pusiera las manos sobre ellos y los bendijera, les dijo que no se lo impidieran, dejar los niños venir a mí, no se lo impidáis. Perdón, gloria a Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Aleluya. Así que hay que ser como niños para poder entrar al cielo. Amén. Dios bendiga. Judy González. Gloria al Señor. Hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Sinceridad, pureza, amor, humildad, una vida sin hipocresía, tener la fe de creer las promesas de Dios, el saber perdonar genuinamente y entre otras cosas más. Alabado sea Dios, poderoso Dios. Vemos entonces en Mateo 2, que es el capítulo que estamos hablando, verso 16 en adelante. El 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Sé que ya lo hemos hablado bastante y pareciera ser que lo estamos sobreenfatizando, pero repetimos nuevamente, Dios habla a través de los sueños. Es una de las formas de Dios hablarnos. Tenemos que estar pendientes a lo que Él nos está diciendo. Hay sueños en los cuales Dios nos va a hablar para nosotros mismos. Hay sueños en los que Dios nos va a hablar para que ayudemos a otros. Y es sumamente importantísimo estar pendiente a lo que Dios nos está hablando, porque como vemos, puede ser la respuesta de Dios para alguien, para lo que alguien le está pidiendo a Dios, puede ser una advertencia de Dios para que alguien se cuide, para que alguien no muera, puede ser la advertencia de Dios para que alguien no vaya al infierno. Gloria al Señor, Dios bendiga a mi amiga Glorian, gloria al Señor, aleluya. Entonces, es de suma importancia tener nuestros sentidos espirituales abiertos a lo que el Señor nos habla a nosotros, para nosotros mismos o para alguien, y también saber que no somos el canal, la fuente
indiscutible en la cual Dios derrama toda su revelación. Aunque tengamos la mayor conexión que podamos creer con Dios, siempre Dios va a utilizar a alguien, sea porque Él nos habló y no estamos escuchando, sencillamente porque Él quiere dejarnos saber que es la forma en la que Dios opera. Él puede usar a otra persona para hablarnos a nosotros y tenemos que estar súper pendientes, porque una de las cosas acerca del Señor que he aprendido por su gracia es que lo que Dios habla es eterno y es permanente. Lo que Él habla es lo mismo que Él habló y es lo mismo que hablará. O sea, Dios no tiene dos bocas, tiene una sola. Por eso, cuando Él nos dice algo, eso nunca va a cambiar. Claro está, hay palabras que Dios nos da para, como ya dijimos ahorita, ese momento en específico, donde hay que accionar, moverse en esa palabra sucesivamente, y esos son casos que se dan. Pero no es que Dios dijo algo en un momento y después va a, a decir algo totalmente opuesto o diferente a eso. Esa no es la forma en la que Dios opera. La Biblia dice en Números 23:19, gloria al Señor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces repetimos nuevamente, Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Poderoso el Señor, bendiga a nuestra hermana Erika y Tatiana, que se conectan, gloria al Señor. Cuando nos dice que Dios no es hombre para que mienta, también nos dice Romanos 3:4, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Que aunque alguien le haya fallado, nos haya mentido, gloria al Señor, Dios nunca va a mentir. Satanás es padre de mentira, de toda mentira. Poderoso Dios, pero Dios no que sea el padre de la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Ya que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Entonces, todo lo que sale, procede de Dios, es verdad, Él es veraz. Y cuando Él da una palabra, por eso nos dice también la Biblia, que en Él todas sus promesas son sí y amén. Y es sumamente importante el saber eso. Gloria al Señor, que sea instrucciones que Él nos hable en la oración, las palabras que Él nos hable a través de lo que está escrito, o como estamos viendo, una revelación a través de sueños que Dios nos dé. Tenemos que ser sumamente cautelosos y guardarla como hizo María, la madre de Jesús, que guardaba todas las palabras que se decían acerca de Jesús en su corazón. Nos dice el Evangelio según Lucas. De esa misma forma debemos de tener entonces atesorar lo que Dios nos dice, sea, repetimos nuevamente, por medio de una lectura bíblica, por medio de la oración, por medio de una profecía, por medio de una alabanza, por medio de una revelación en sueños, ya que cuando Dios nos da una palabra, poderoso Dios, eso no va a cambiar. Y repito nuevamente, Dios no tiene dos bocas, tiene una sola, así que es sumamente importante el saber. De esa forma sabemos cuando Dios nos está hablando, cuando le prestamos atención a lo que Dios nos dice, anotamos las profecías, anotamos los sueños, anotamos las revelaciones, es bien, pero bien difícil que seamos engañados, poderoso Dios, porque le estamos prestando atención a aquel que nunca miente. Dios bendiga a Yesenia que se conecta también. Y de aquí pues vamos a pasar a lo próximo. Ya estamos terminando con el capítulo 2 de Mateo, donde nos dice, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Vemos cómo Dios le habló a José que se moviera para que protegiera la vida del niño en un sueño. Y ahora le está hablando de una forma diferente a través de sueños también, que ya todo estaba bien. Recuerdo siempre en una entrevista que le hicieron a una persona en televisión que Dios utilizaba mucho para interpretación de sueños, y él dijo que normalmente cuando uno se sueña, por ejemplo, con un carro, no es para que jueguen números, sino que cuando uno se sueña con un carro es tipo de la vida de la persona, de la vida de uno. Si el carro va a demasiada velocidad, quiere decir que uno está
tomando las cosas, haciendo las cosas demasiado a prisa. Y Dios le está diciendo que uno tiene que buscar la forma de detenerse, que está muy apresurado. Si el carro uno trata de acelerarlo y algo lo detiene y no se puede mover, indica que hay algo que está obstaculizando el movimiento de la vida de uno. O tercero, si uno está en un carro y está manejando y está todo bien, tranquilo, normal, también Dios puede hacer eso, demostrarle a uno, gloria al Señor, que está haciendo las cosas bien y que siga en ese camino. No todo tiene que ser malo, no todo tiene que ser negativo, pero sí es importante saber que sencillamente hay formas diferentes en las que Dios nos habla y lo importante es prestarle atención. Le habló a José que se moviera porque había peligro. Ahora le dice, puedes regresar, puedes moverte, ya todo está bien. Dice en Mateo 2:21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y ya con esto vamos a terminar, gloria al Señor, en este día. Es lo siguiente, esto me fue de gran impacto, he vuelto a tomar la lectura bíblica, a reiniciar la lectura del Nuevo Testamento, y siempre Dios tiene algo nuevo que enseñarnos, por más que lo hayamos leído. Mateo fue el primer libro que yo leí de la Biblia y del Nuevo Testamento cuando estaba recién convertido, y releyendo estas historias, aprendí algo nuevo. Normalmente, y yo he predicado acerca del temor, el espíritu de miedo, en una cantidad de veces. Este domingo estuve hablando un poco acerca de él, estuvimos hablando en el mensaje acerca del temor, del miedo, que la Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esa palabra espíritu de cobardía, en inglés dice the spirit of fear, el espíritu de miedo, dando a entender que el miedo, más allá que lo que cualquier concepto que nos pueda decir la psicología o la ciencia, es un espíritu, no es un desbalance químico, no es algo enseñado por alguien, no es algo meramente del cerebro, sino que hay un espíritu que paraliza, influencia a la persona para que no se pueda mover, no pueda hacer ciertas cosas que debería de hacer o que quizás quisiera hacer para el Señor y en su vida personal, para el desarrollo personal. Y hay una forma de ser libre, que es a través de la presencia de Dios, renunciar al espíritu de miedo. Y la oración es algo que Dios puede utilizar para hacernos libres del temor, libre del miedo, y a través de su palabra. El salmista dijo, busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Él lo oyó, lo libró de todos sus temores. Entonces, pues, la oración es importante para ser libre del espíritu de miedo. Pero ¿qué tal? Y esto es algo bien interesante, si en ciertas cosas que queremos hacer sentimos no miedo, sino más bien un temor reverente de que puedo hacer X o Y cosa, puedo hacer esto, pero siento que no debo hacerlo. Ese temor lo pone el Espíritu Santo, lo pone el Espíritu de Dios para cuidarnos, guardarnos, protegernos. Vemos que José tuvo temor de ir a cierto lugar y era sin él saberlo o sabiéndolo, pero era Dios librándolo, poderoso Dios, y a su vez cumpliendo una profecía que ya se había dicho, que era que Jesús había de ser llamado Nazareno. Y entonces, note bien qué interesante que tuvo temor de ir a un lugar y se movió a un lugar que era Nazaret, que ya hablamos ahorita que Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Vio el barrio o el lugar como un lugar no muy bueno, no muy apropiado, pero Dios permitió o le movió hacia ahí porque había un propósito, una profecía que tenía que cumplirse. Así que hay veces que Dios nos puede mover a un lugar que según la gente no es el más correcto, el más indicado, el más apropiado, y nosotros nos preguntamos qué yo hago aquí, pero la mano de Dios está
ahí preparándonos, adiestrándonos y obrando a nuestro favor, aunque no podamos verlo. Lo importante es tener temor del Señor y saber que en cada paso Él nos está dirigiendo. Con eso terminamos por el día de hoy. Si hubiese alguna petición de oración, vamos a estar orando. Poderoso Dios, pero la oración principal que siempre queremos hacer y ofrecemos es, si alguien no conoce a Cristo, se ha alejado de Él, quiere reconciliarse con el Señor, esta es la oración para que vuelva a su vida a Cristo. En República Dominicana dicen si alguien se ha descarriado, en Puerto Rico si alguien está apartado, y recientemente aquí aprendimos que es si alguien necesita ser reconectado con Dios, siente que su conexión con Dios se ha afectado. Poderoso Dios, este es el momento, este es el día. De hecho, ayer aprendimos eso, ayer lunes. Así que este es el momento y usted puede hacerlo al repetir esta sencilla oración y decirle a Dios, Padre Celestial, perdóname. Aleluya. Señor Jesús, borra todos mis pecados con tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida donde jamás se ha borrado. Te doy gracias, Señor, porque tu sangre limpió mi pecado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. En este momento voy a estar orando a favor de la sanidad. Si hubiese alguien enfermo, liberación, si hay alguna opresión espiritual, y para que seamos todos llenos del Espíritu Santo, y una oración especial, que lo profético se active. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a estar orando. Amén. Gloria al Señor. Que lo profético se active. Que el don de que Dios nos hable en sueños, una de las cosas bien importantes que debemos tener en mente es que hay personas que Dios les hablaba en sueños, pero en la actualidad quizás no están recibiendo revelación como antes. Dios les mostraba lo que le iba a pasar en un mes, en un día, una semana antes, y ahora no están recibiendo nada de eso. Hay una razón por la que eso sucede. Uno, hay que tener cuidado con las personas que uno se junta. Si uno se junta con personas que están caminando con revelación, que son personas de fe, la fe de uno se aumenta. Si uno se junta con carbones apagados, con personas que le roban, le quitan a uno la fe, también se cierra, se corta esa conexión espiritual con el Señor, y de momento como que paramos de soñar, paramos de creer, se detiene todo eso. Y es importante entonces cortar esos lazos con amistades que no convienen y reconectarnos con Dios primeramente, y segundo con personas que estén en esa dimensión de fe, de revelación, de espiritualidad, como las águilas volando en las alturas. Así que vamos a estar orando. Padre, gracias por tu gracia, amor y misericordia. En obediencia a ti estamos, como dijo el profeta Elías. Tú sabes que por mandato tuyo hemos hecho estas cosas. Como el profeta oró que tú respondieras con fuego, ahora te pido, Señor, que no haya nadie que quede sin sentir tu toque especial donde quiera que se encuentre en esta hora. Santo, Señor, gracias. Si hay alguien enfermo en esta hora, tomamos autoridad sobre los espíritus de enfermedad en el hospital, en su cuarto, donde quiera que se encuentren. Sé tú sanando en esta hora, Padre, libertando en el nombre de Jesús toda opresión maligna, todo espíritu de brujería, magia negra, control mental, depresión, desánimo. Ahora lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo, para tu gloria, Señor. Aleluya. Espíritu Santo, llena, rompe cadenas, glorifícate, y que lo profético se active en esta hora. Señor, vuelve a traer revelación profunda, a hablar en sueños, a dar la revelación, la interpretación de los sueños. Aleluya. Librando personas de la muerte, librándole de malas amistades, librándole de personas con intenciones escondidas, librándole de hacer ese mal negocio, librándole, Señor, de hacer cosas que puedan lamentar luego. En el nombre poderoso de Jesús, presento a mi amiga, Señor, que ha pedido esa oración especial. Yo no conozco su necesidad, pero tú sí la sabes, y la razón por la que
esté pidiendo la oración, en esta hora yo me uno a su clamor y nos unimos en fe para pedirte, Señor, que seas tú, aleluya, liberando, rompiendo cadenas y obrando a su favor. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo esa obra poderosa y especial. Aleluya. Y cada lágrima tú la recoges en tu redoma y se convierte en una oración contestada. Te damos a ti la gloria, te damos la honra y lo creemos que está hecho para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este momento de poder compartir tu palabra, ser instrumento de bendición. Sabemos que no lo merecemos, pero es por los méritos de Jesucristo. Amén. Lo pedimos, lo creemos, hemos orado y está hecho en el nombre poderoso de Jesús, el Señor. Hasta aquí, esto ha sido todo por hoy. Dios les continúe bendiciendo de una forma poderosa y especial. Mañana, si Dios lo permite, el hermano evangelista Raymond no le fue posible estar hoy, pero mañana, si Dios lo permite, de 11 en adelante, esperamos poder estar nuevamente a través de este medio compartiendo la bendición del Señor. Así que vamos para adelante y para el cielo con Cristo y sin miedo y sin curvitas, que en esa curvita hemos visto, irse a muchos y no le ha sido posible regresar, pero seguimos orando para que el Señor les restaure y le traiga de vuelta a su camino. Gracias, Dios le bendiga y hacia adelante con el Señor. Aleluya.